Estas semanas, después del N y después de estos acontecimientos que hemos tenido, son siempre semanas de mucho movimiento, es decir, de muchísimos emails, muchas llamadas de teléfono, de gente que quiere contactar contigo o que te pide explicaciones de algunas cosas o que quiere saber o que quiere entender mejor ciertas cosas que escuchó o tal. Y esto es todo muy interesante. Yo me doy cuenta de que el mundo de la Iglesia es un mundo muy amplio. Bueno, es una cosa que ya sabía. Pero a medida que van pasando los años y que vas encontrándote con más gente, te das cuenta de que la Iglesia es muy amplia, es muy diversa y por consiguiente es muy rica. Y que muchas veces la idea que uno tiene, pues no es la que tienen otros. Y llega un momento en el que intentas, por lo menos a mí me pasa, no sé si a vosotros os pasará, intentas buscar un poco lo esencial de todo esto, ¿no? No se trata de decir lo que pienso yo es mejor que lo que piensas tú, lo que yo hago es más adecuado que lo que haces tú, porque yo creo que eso solamente Dios lo sabe, ¿eh? Solamente Dios sabe, solamente cuando estemos en la vida eterna podremos ver exactamente las cosas como Dios las vio, y seguramente que nos llevaremos sorpresas muy grandes. A mí lo que sí que me parece importante, es una cosa que señalo cada vez más, es volver a recuperar la simplicidad del Evangelio. Muchas veces cuando te especializas en una cosa, te haces un profesional de ella, ¿vale? A mí me pasa. Yo qué sé, me reía un poquitín de mí mismo, ¿no? Porque bueno, he escrito un post en Religión en Libertad, bueno, pues un poco crítico con otro post. No suelo hacerlo, pero me parecía que sí que debía hacerlo y lo hice, ¿no? Y bueno, pues con citas en griego y tal y cual. Y al terminar, me reía un poco de mí mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto. De todas formas lo publiqué. Pero conviene que uno no tome demasiado en serio las cosas que uno considera súper importantes de la visión que tiene, ¿no? Es decir, es que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Yo es un ejercicio que procuro hacer con mí mismo. No siempre me resulta fácil, pero procuro hacerlo. No te tomes demasiado en serio lo que tú crees, porque lo que tú crees es lo que tú crees. Y al final, lo esencial es lo esencial, pensaba yo, ¿no? Esta tarde mientras oraba, bueno, estábamos en la Eucaristía y ahora en la oración y un poquitín antes, orando, un poquitín antes de la Eucaristía también lo pensaba, ¿no? ¿Y lo esencial qué es? Yo creo que lo esencial es tener un corazón limpio con Dios y ser bueno con la gente. Y eso, que parece tan sencillo, ¿no? Que a veces nos parece demasiado sencillo. Nos parece que tenemos que complicarnos la vida un poco más porque si no, eso es tan sencillo que lo puede hacer hasta un niño, ¿no? Claro, y de eso precisamente se trata. Pero es demasiado, ¿no? Demasiado fácil para nosotros. Mejor dicho, no demasiado fácil, demasiado sencillo, que no es lo mismo. ¿Vale? Amar a Dios, yo creo que es... evidentemente no es un sentimiento, ni una sensación. Hay gente que siente muchas cosas de Dios y hay gente que no siente nada. Hay gente que jamás siente nada en la oración. Hay gente que ve grandes oraciones contestadas y hay gente que se pasa orando toda la vida por una cosa y su oración no es contestada. Hay experiencias de Dios muy diversas, pero hay una cosa que siempre es fundamental en todos los santos. Hayan experimentado lo que hayan experimentado o hayan vivido como hayan vivido, al final los santos siempre son iguales. Siempre. Siempre son gente que se da cuenta de que lo importante, lo más importante de todo, es amar a Dios y estar abierto a Él y tratar bien a la gente. Aunque hayan fundado misiones y hayan hecho y hayan... Los santos siempre son así, ¿vale? Y yo lo que os quería compartir hoy, porque es una cosa que tengo en el corazón, es que es muy importante simplificar nuestras vidas de fe. Yo por lo menos es una necesidad que siento con la mía. Simplificarlas no significa no hacer cosas,
yo me doy cuenta de que cada vez hago más cosas de fe, entre comillas, ¿no? Especializadas en la fe. En ese aspecto soy un especialista. Pero lo importante no es eso. Hay otra parte, que es la parte de mi relación con Dios y de mi relación con los demás. Y esa parte de relación con Dios y con los demás es muy sencilla. Es muy sencilla. Yo creo que Dios nos pide dos cosas. Que no queramos manipularle y que no le tengamos miedo. Esas dos cosas. Porque esas son las dos tentaciones más importantes que tenemos las personas. La de manipular a Dios y la de temer a Dios. E intentar ganarnos su favor con multitud de cosas que no hacen falta. Porque el amor de Dios ya está ganado. El amor de Dios ya podemos contar con él. A mí me llama la atención en la lectura del Evangelio de hoy, que es la lectura de la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, a Jesús de que sus hijos estuvieran uno a su derecha y otro a su izquierda cuando era el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, no sabéis lo que pedís, evidentemente. Ya estamos con los intentos de manipular a Dios, ¿no? O de usar a Dios en nuestro propio beneficio. En nombre de Dios nos levantamos encima de los demás, nos ponemos títulos y títulos rimbombantes, nos separamos de los demás, nos hacemos más santos o nos hacemos especiales, hombres de Dios, profesionales de la fe. Esa es una tendencia continua en la historia de la humanidad, contra la que Jesús luchó y que al final también le costó caro, ¿no? Pero con la que Jesús fue muy duro y muy tajante. Es decir, no utilicéis a Dios para poneros encima de nadie. Es que eso no es así. No queráis manipular a Dios. No busquéis privilegios por parte de Dios. No hagáis de Dios una máquina tragaperras. Sí que es verdad que cuando uno está pasándolo muy mal, y yo esta tarde leía el caso de una señora, es un caso que cuenta Pete Craig, un amigo de ellos, de Pete y de Sammy. Es una señora de 80 años que durante toda su vida ha padecido jaquecas brutales. Yo las tuve, lo que pasa es que en la adolescencia se me quitaron. A veces uno tiene esa suerte. Y las jaquecas en la adolescencia se quitan y no vuelven a aparecer. Jamás en mi vida me ha vuelto a doler la cabeza. Pero yo recuerdo algunas jaquecas y son terribles. A mí me duraban 4 o 5 horas, te aparecían unos puntitos brillantes, ¿no? Luego empezaba un dolor de cabeza terrible y ganas de vomitar. Al final, después de vomitar y de estar hecho polvo unas horas, te quitaba. Yo he conocido gente que ha estado así 3 días, 3 noches sin poder dormir del dolor. 3 días, 3 noches. O sea que esto no es una broma, sin que ningún tipo de calmante te quite el dolor, ¿no? La oración de esta señora estuvo orando 72 años por el problema. Y el Señor no le contestó en la oración. Sin embargo, esta señora, a decir de los que la conocen, yo no sé si vivirá aún, es una santa. Dios no concedió su oración, pero la convirtió en una santa. Bueno, yo creo que esto es importante. Lo importante es que no queramos manipular a Dios, que le queramos por lo que Él es. Que sobre todas las cosas busquemos la comunión y la intimidad con Él. Buscar la comunión y la intimidad con Dios es tenerle presente y dedicarle tiempo. Yo lo digo muchas veces. Toda la evangelización que hacemos, todos los proyectos que tenemos, incluso la ayuda a los pobres, todas esas son cosas que están muy bien, que tienen valor. Pero si no tenemos intimidad con Dios, esas cosas no nos sirven de nada. Hasta esas cosas son obras de la carne. Hasta eso puede ser obra de la carne. Entonces, la intimidad con el Señor es una cosa muy importante y que puede tener desde un niño hasta un señor, ¿no? Muy sabio. Yo voy a contaros una anécdota. No sé si la voy a contar. Hace bastantes años estaba yo en la Plaza Mayor de Salamanca hablando con un hombre que yo creo que fue decano de la Facultad de Teología de allí y de otras universidades prestigiosas. De hecho, tiene un libro que a mí me parece extraordinario sobre un tema que no voy a decir porque si digo el tema ya pues se sabe el autor, ¿no?
Y este hombre me decía, yo tenía que haber sido ingeniero industrial. Me dijo una vez a mí que tenía 19 años. Digo, ¿cómo ingeniero? Digo, pero si tú eres teólogo. Me dice, sí, pero yo tenía que haber sido ingeniero. Porque, sí, a mí aquello me gustaba y tal. Pasa que, bueno, estudié teología, ¿no? Tal. Y yo le dije, ingenuo de mí, le dije, ¿y Dios? Y él me dijo, Dios, Dios. Y se quedó así, ¿no? Y yo no entendí muy bien entonces, ¿no? Pero sí, después sí que lo he podido entender, ¿no? Es decir, podemos ser unos expertos en Dios y a veces perder ese cordón umbilical con Él, ¿no? Que es la base de todo. Es muy fácil recuperar a Dios. Coger la cuerda es muy fácil, es muy sencillo. Estemos donde estemos, lo único que necesitamos son ganas de engancharnos a Él. Estemos donde estemos. Para María Magdalena fue fácil. Para Nicodemo también. Y para Lázaro. Y para los apóstoles. Para los que eran publicanos y para los que eran celotes. Para las que eran pecadoras y para los que eran fariseos. Para los observantes estrictos de la ley como Pablo y para gente completamente fuera del sistema legal judío, ¿vale? Como Simón el Curtidor, que no sabemos quién era, pero era alguien que se quedaba Pedro en su casa y que si era curtidor no podía estar dentro de la ley judía, porque los curtidores tocaban cadáveres de animales y los que tocaban cadáveres de animales no podían ser judíos, de pro. Para todos estos Jesús era cercano. Es muy fácil acercarse a Él, siempre. Pero hay que hacerlo. Y hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicar minutos del día. A mí me preocupa mucho que la gente no ore. Yo de antes era muy radical con eso, ¿no? Yo pensaba que si uno no oraba no puede ser cristiano. Ahora ya no tengo ni idea, no lo sé. Sabe Dios. Lo que sí sé es que es una pena que la gente no ore. Porque es fácil. Yo creo que es fácil. Hay tantas formas de orar que es imposible que uno no encuentre la suya. Desde leer un salmo despacito, tranquilamente, hasta decirle a Dios lo que uno siente o rezar un Padre Nuestro, o simplemente quedarse sentado mirando un crucifijo o un icono, o repetir la oración de Jesús, o rezar el rosario, o lo que sea, cualquier cosa. Incluso leer un libro, comunicándonos a través de la experiencia que nos cuenta el libro con Dios en nuestro corazón. Todo eso es orar, y eso es muy importante. Eso es muy importante, porque al final eso es lo que puede transfigurar nuestra vida. Es esa relación sencilla con Dios, que se basa en buscarle y en intentar cumplir su voluntad, lo que importa. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, no hay que tener miedo a Dios. Hay un miedo a Dios. Terrible, terrible, terrible. Yo a veces, en mí mismo, y claro, cuando uno lo reconoce en uno mismo, enseguida aprende a reconocerlo en los demás. Yo he reconocido tanto miedo a Dios en mí mismo, ¿no? Y lo reconozco a veces todavía tanto en los demás. Tanta necesidad de justificación, tanta necesidad de ganarse el favor de Dios, tanto miedo a no estar, tanta proyección en Dios de las figuras de nuestros padres, ¿no? O de los primeros adultos con los que tuvimos relación, de la exigencia de la propia sociedad, ¿no? Hay unas proyecciones tan grandes en Dios, pero que no son Dios, pero que no son Dios, ¿no? Son pequeños dioses que nos montamos en la cabeza, pero ese Dios que castiga, ese Dios que es enemigo del hombre o que impide la felicidad del hombre o la realización del hombre, ¿no? Ese Dios, mucha gente hace bien no creyendo en él porque efectivamente no existe. Yo cuando alguna gente me dice que es ateo y que no cree en Dios y me cuentan un poco lo que piensan, yo digo, haces bien siendo ateo porque efectivamente ese Dios en quien tú crees no existe. Así que vale más que no creas en él. ¿Vale? Yo creo que es importante a mí me ayuda mucho tener hijos para entender cómo me puede mirar Dios, ¿no? Mis hijos son unos petardos, empezando por el primero que está ahí. Pero el amor y la benevolencia con la que uno mira a sus propios hijos es tal, eso uno lo sabe cuando es padre, ¿no? Bueno, quizás también puede saberlo sin ser padre,
cuando tienes un amor pues especial, incondicional por alguien. Pero cuando eres padre, te das cuenta de que un hijo nunca puede estar lejos de ti. Un hijo puede separarse de ti y puede querer romper la relación contigo, eso sí. Y ahí no tienes nada que hacer. Si un hijo quiere romper contigo y separarse de ti, tienes que dejar el camino libre, porque tu vida es tu vida y su vida es la suya. Sin embargo, un hijo siempre está extraordinariamente cerca del corazón de un padre y solo tiene que volver para ser admitido. Eso es así. Y yo pensaba lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, yo digo, si yo por mis hijos tengo esta aceptación, que incluso cuando hacen las cosas mal, pero veo un atisbo de arrepentimiento, o veo algo de querer acercarse a ti, ya eso te hace que el corazón se te derrita y que les abras tus brazos, ¿no? Digo, ¿cuánto más no va a hacer eso Dios? Pues es que es de cajón de madera de pino, esto es lógica pura. Entonces, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto temor? No es de extrañar que Juan, el apóstol que quizás entendió mejor quién era Jesús, nos diga que el amor perfecto expulsa el temor. Claro. Porque cuando hay amor no puede haber temor. El temor y el amor son cosas bastante difíciles de juntar. No digo que no se pueda, pero me parecen cosas difíciles de juntar, ¿eh? Porque el temor excluye la confianza, y un amor sin confianza, ¿qué clase de amor es? Entonces, yo pienso que es muy importante, son muy importantes estas dos cosas. A medida que pasa el tiempo y que vas leyendo más cosas y vas, yo qué sé, aprendiendo más y conociendo más gente y conociéndote más a ti mismo y viendo, más te das cuenta de que las cosas son básicamente sencillas. Por eso el reino de Dios pertenece a los que son como niños, porque son capaces de tomarse las cosas como son, sencillas, sin miedo. Me parece que en la Biblia se dice directa o indirectamente la frase no tengas miedo 365 veces. Yo no las he contado, pero lo he leído en algún sitio. Es importante. ¿Tener miedo a qué? ¿A qué? Si realmente estamos en manos de Dios, aunque no lo veamos. Hay veces que uno no ve que está en manos de Dios, sino todo lo contrario. Pero aún así está en manos de Dios. Y al final, cuando esta vida termine, y va a terminar para todos, no sabemos muchas cosas, pero esa la sabemos fijo. Aquí no va a quedar nadie, ni el apuntador. Y cuando esa vida termine, bueno, veremos las cosas como Él las ve. Ahora vemos confusamente como un espejo, entonces conoceremos como somos conocidos, dice Pablo en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, ¿no? Esa es la cuestión. Yo creo que podemos ir adelantando un poco esa especie de visión beatífica que dicen los teólogos, si intentamos ver las cosas con sencillez y con empatía. ¿No? Es decir, bueno, intentar ver lo bueno, intentar resaltar lo bueno, intentar pasar por alto en la medida de lo posible lo malo, no la injusticia, pero sí las cosas que finalmente no tienen tanta importancia. Y sobre todo tener una confianza muy grande en Dios y establecer una relación muy íntima, muy personal, muy amorosa con Él. Tanto si sentimentalmente somos personas predispuestas a ello, como si nos cuesta o no sentimos nada. Eso da igual. La relación se va a establecer de todas formas, si nos ponemos delante de Dios. Porque una cosa sabemos ciertamente y por fe, y es que el corazón contrito Él no lo rechaza, eso está escrito en la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, aunque estemos llenos de pecados, Dios no nos rechaza nunca. Y esa es una noticia extraordinaria. Es decir, por eso el Evangelio se llama así, buena noticia. Lo que pasa es que tanto oírlo ya se nos ha hecho callo, ¿no? Pero sigue siendo verdad y sigue siendo una buena noticia. Yo creo que es lo que tenemos que recordar hoy, ¿no? Y me parece que en todos los planes que tenemos de proyección, de evangelización, vamos a llevar un evangelio que sea una buena noticia, por el amor de Dios. Que no sea más carga para la gente, ni más amargar la vida a la gente, ¿no? Ya bastante amargura tiene la vida como para que Dios se empeñe en amargárnosla más. Hay que tener en cuenta que todas las exigencias de Dios
todas las exigencias de la ley de Dios, absolutamente todas, sin ninguna excepción, no están para privar al hombre de nada, sino para hacer que el hombre viva una vida más plena y permita vivir una vida más plena a los que le rodean. Absolutamente todas las prohibiciones, entre comillas, de la ley de Dios son para favorecer al hombre, no para jorobarle. El plan de Dios no es, ¿esto te gusta? Pues ahora te vas a jorobar, pecado. Eso es una barbaridad. Y el cristianismo que se presenta así es un cristianismo herético y falso. Herético y falso. Preséntelo quien lo presente. Es muy importante que prediquemos esta buena noticia. De que, mira, no importa cuáles sean tus pecados, si tú quieres, Dios está cerca de ti. Y Dios no quiere amargarte la vida. Dios lo que quiere es que la vivas en plenitud y que de paso no se la amargues tú a nadie. Que no te hagas daño a ti y que no hagas daño a nadie. Ese es el sentido de la ley de Dios. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, digo, mirad, la ley de Dios, y lo he repetido aquí muchas veces, la ley de Dios no está para proteger a Dios de nosotros, de nuestros pecados. Está para protegernos a nosotros mismos y para proteger a los demás de nuestro propio pecado. Hay que entenderlo así. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os quería compartir. ¿Ok? Amén.